Ahora Vale. vamos a hablar vamos a plantearnos por qué no tenemos esa prioridad, si formaba parte de nuestra estrategia. Parece como que es incomprensible, pero estas cosas pasan clara en nuestro rebaño, con muchísima frecuencia. Yo creo que nuestros pastores no saben dónde dirigirnos, o bien el amo les dice cualquier cosa y se contentan, ¿sabes? Vamos allá. Vale. Mira, el problema, desde mi punto de vista, es que no podemos entrar en competencia las distintas patologías. Es decir, esta tarde estamos hablando de ELA, mañana podemos hablar de esclerosis múltiple, pasado podemos hablar de otro tipo de patologías o enfermedades raras también muy invalidantes. Entonces, no se trata de establecer una prioridad por patología. Desde mi punto de vista, de lo que se trata es de ofertar el tratamiento que la persona necesite. Y eso a costa del servicio sanitario público, con independencia de cuál sea su patología. Entonces, yo sé que Lola trabajó mucho con el consejero para que hubiera una atención integral. Esta mañana he preguntado por eso y lo que me han dicho es que, bueno, está ahí, efectivamente, pero sigue estando ahí, no ha salido a la luz. Es decir, que a lo mejor la ley de dependencia no es el cauce para vuestras expectativas, ¿vale? Porque es limitada. Lo importante es que tengáis la atención que necesitéis, con independencia del cajón de la administración que os la otorgue, ¿no? Entonces, la ley de dependencia tiene montones de debilidades, como bien conoce Inmaculada, con la que hemos estado hablando antes, ¿no? Y como conocéis vosotros. Pero bueno, yo estoy a favor, evidentemente, de que vosotros tengáis el tratamiento que necesitéis, pero sin entrar en competencia con lo que comentaba antes de otras patologías. Sí, tienes toda la razón. No hay dos patologías iguales. Aunque, si bien es cierto que para evitar la inequidad es necesario conocer qué es lo que ocurre al lado. Si no sabes cuál es tu negocio, pues difícilmente lo puedes reivindicar. Bueno, fíjate, en el noviembre del año 2017 se crea lo que para la gente que trabajamos en el área de ELA, el Consejo Interterritorial de Salud. En nuestro lenguaje, nosotros procedemos del área de salud. Estamos en servicios sociales porque se creó la ley de dependencia y alguien dijo, para allá, claro, servicios sociosanitarios. Luego ocurrió que ya esa pata, como tú bien dices, se quedó coja y nos hemos quedado en el medio, ¿no? Para intentar paliar eso, suele ocurrir que ocurran estas cosas que vas a ver ahora. De pronto, el propio ministerio, la propia ministra, Dolors Montserrat, en el año 2007, ya nos dice a todos los enfermos que se va a montar una estrategia nacional para la ELA, ¿no? Que se nos va a mejorar el diagnóstico. Vaya, cualquiera podría decir, ¿y cómo se va a hacer eso? Que vamos a tener tratamientos personalizados, vamos a gozar de unas unidades de atención integral y de un apoyo al paciente y a la familia. ¿A quién querría algo más? Fijaros que un poquito más abajo dice que se va a agilizar el diagnóstico y que las personas con sospecha de padecer esta enfermedad, con sospechas, como si un médico de familia pudiera tener esas sospechas, podrán tener una segunda opinión, que siempre han tenido, y se les ofertará un análisis genético, que desde antes del año 2000 ya se ofrecía, y que se va a realizar un plan individualizado, nada más recibir el diagnóstico, para analizar la valoración del riesgo social, la tramitación inmediata de las prestaciones con los recursos que se requieran. Y además se efectuará un seguimiento adecuado para la prevención de caídas, lesiones, desnutrición, disfagia. Fíjate, Clara y todos los compañeros, cómo dispara el Ministerio de Sanidad creyéndose lo que tal vez está diciendo, pero al mismo tiempo echa balones fuera. Y recibirán una completa valoración de un servicio que ya no es el sanitario, ya entra en el social, una completa valoración de la situación
de dependencia, asignación y derivación a distintos recursos sociales. Ya sabemos que son incompatibles los unos con los otros de los nuestros, pero fíjate, quien escribe esto no lo sabe. Por último, dice, desde el diagnóstico se abordará también la atención a la familia. Araceli, mi esposa, pensaba que a lo mejor es que iban a darle un caramelo a los nietos y que a la persona cuidadora principal, a la familia, a la red social y al entorno físico. Llegó a pensar que podían venir a arreglarnos el jardín y que las comunidades autónomas agilizarían los recursos sociales y de dependencia y los de rehabilitación, no somos rehabilitables, pero bueno, y facilitar los visados para la obtención de ayudas diversas. Pensábamos que vendrían esas ayudas diversas, estamos hablando de 2017. Al mismo tiempo, cada comunidad autónoma elaboraría un plan de recursos sociales de atención a la ELA. No sé si serían esto que estábamos hablando de lo que implicaría el T1 y el T2. O bien, como nos podemos casi todos medio imaginar, pues esto es otra cosa de las que no conducen a nada. Y 3 años después es otra nueva frustración que no conduce a ningún sitio. Porque nuestros pastores no saben dónde nos pilla, dónde nos duele el pie, y el amo pues ni siquiera sabe que somos ovejas. Esta es una situación que podríamos abordar de alguna manera, pero la fundamental podría ser saber que como enfermos tenemos que ser conscientes de reivindicar y pedir algo que podamos necesitar. Vamos a meternos en un pequeño contexto con respecto a esto. A ver si soy capaz de haceros llegar esta idea. Veréis, compañeros, la situación es la siguiente. Estaba hablando que las entidades que nos amparan deberían estar al tanto de estas situaciones. Y como bien dice Clara, no podemos hablar en el ámbito social de las patologías, perdón, del coste por patologías, pero sí lo que podemos hacer en el ámbito sanitario. ¿Aceptaría Sanidad el tratamiento en ELA? Si ese tratamiento para la pervivencia fueran los cuidados directos, que es como es decir, cuidados no sanitarios, sino sociosanitarios, ¿quién los tendría que retribuir? Porque el sistema social ese dinero no lo tiene. Imaginaros una serie de patologías, todas ellas degenerativas, en las que estamos inmersos. Desde Alzheimer, Parkinson múltiple, Duchenne y ELA. Entre todos, suponemos para el Sistema Nacional de Salud 35.498 millones de pesetas anuales. Alzheimer, con cerca de 1.500.000 personas, tiene unos gastos sanitarios directos de 5.000 euros, indirectos de 22.000 y un total de 27.000. 5.000, 22, 27.000. Pueden llegar a oscilar los errores hasta que, en lugar de costar anualmente 27.000, cuesten 37. Y en lugar de que sean 1.500.000, sean 715.000. Fijaros qué disparates, ¿no? Pero yo ya os imagináis que bebo de todas las fuentes que puedo. El coste que tiene mantener a la gente con Alzheimer es de 24.000 millones de euros para nuestra economía. Son cifras que asusta escucharlas. En el caso del Parkinson son 10.000 millones. En el caso de la esclerosis múltiple, 1.410 millones. La enfermedad más cara, que es la enfermedad de Duchenne, son 52 millones de euros. ¿Por qué? Porque son tan poquitos, 4.000, como los de la esclerosis lateral amiotrófica, 4.000, ¿no? ¿Por qué es tan cara la enfermedad de Duchenne, que cuesta 52 millones? Porque requiere mucho coste sanitario indirecto, es decir, aquel que no es un coste de sanidad, sino es un coste de cuidadores. Y son estos cuidadores los que permiten que las personas que tengan esta enfermedad puedan vivir. ¿Por qué es tan cara la esclerosis múltiple? Estas 47.000 personas, ¿cómo pueden alcanzar los 1.400 millones de euros? Porque simplemente el coste en fármacos es de 10.000 euros al año. Nosotros, como enfermos de ELA, tenemos los costes sanitarios de 3.000 y los costes totales asumidos por todo el mundo y por el INSERSO, que es quien patrocina este documento, en 42.000 euros año. Pero los 33.000 no nos los paga nadie. ¿Qué ocurriría si alguien
decidiera al 0,21% de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tener un cuidador, pues que costaríamos la friolera de 132 millones, nosotros mismitos, que no es poco dinero, pero es nada en comparación con los 35.000 millones que estamos hablando que cuesta nuestras patologías similares. Esto, que en el sistema sanitario es nada, en el sistema sociosanitario es todo, porque eso es que ni lo hay. Todo eso ni lo hay. ¿Por qué el sistema sanitario, si mañana los fármacos de la múltiple o salieran los de la Parkinson, como han salido los de la hepatitis C o no sé qué, esas que costaban cerca de 100.000 euros año? Bueno, creo que eran 100.000 euros lo que costaba esa vacuna. En cualquier caso, esta podría ser una estrategia. Nosotros dejaríamos de morir si tuviéramos 132 millones de euros, lo que significarían que nos pagasen o bien los 33.000 que estamos sufragando o bien alguna parte, la mitad. Sin embargo, ¿qué es lo que nos pagan? Lo que recibimos como ayuda para mantener a un enfermo en casa es una miseria. El 13% de las personas dependientes que tienen una prestación residencial copan el 47% de los recursos de todo el sistema de protección de la ayuda a la dependencia. Mientras que el 32% de los beneficiarios, que son los que están en sus domicilios, solo reciben el 17% de todos los recursos. Parece un contrasentido, porque aquellos que no pueden llegar nunca a esa atención débil, atención pequeña en la residencia, son los que necesitan más cuidados, aquellos que nos ha derivado el sistema sanitario. Y aquellos que nos ha derivado el sistema sanitario a este 32%, no ocasionamos más gasto, pero si ocasionamos algo más, lo quebramos todo, porque somos los más caros individualmente. Bien. De todas maneras, Salvador, tú te estás refiriendo a una prestación económica de cuidados en el entorno familiar concreta, ¿eh? Es decir, no todas las personas necesitan una ayuda en el domicilio por cuidadores no profesionales. Realmente, Inmaculada hablaba antes de la prestación económica de ayuda a domicilio. Tú has comentado al principio que es una prestación no usada mucho por vosotros. Nosotros, desde el punto de vista técnico, consideramos que la ayuda a domicilio puede ser muy, muy válida, porque la prestación por cuidados en el entorno familiar, si me permitís la expresión, la paguita con la que se vendió la ley de dependencia es una trampa para muchas mujeres. Y la ayuda a domicilio, pese a todos los inconvenientes que tiene, el hecho de profesionalizar la ayuda, consideramos que puede ser muy interesante. Entonces, el juego que tú estás haciendo ahí de cantidades se refiere exclusivamente a esa prestación por cuidados en el entorno familiar. Tendrías que sumar también todo lo que son las ayudas a domicilio, ¿vale? Más otro tipo de servicios también, como pueden ser los centros de día, que todo eso contribuye a que la persona continúe en su casa. Bien, es verdad que el coste más importante lo soporta la familia, ¿vale? Pero lo estás haciendo la comparación solo con una prestación y es un poquito más amplia la cartera de servicios. Sí. Que no te estoy quitando la razón, pero sí matizando un poquito. No, es que la valoración no hay diferencia. Verás, no sé si has tenido ocasión de ver los gráficos que te mandé. Sí. Si quieres te pongo los propios gráficos del inserso. No, pero bueno. Una persona que tiene una persona dependiente. Sí. No acude y tienes tu razón, que a la ventaja que tiene el servicio de ayuda a domicilio, primero porque
en la mayoría de las comunidades, si no es en todas, son incompatibles. Son incompatibles con la prestación intensiva. Mi esposa, aunque tú no la conozcas, la estás viendo en alguna de estas imágenes que hay por ahí, ¿no? Bueno. Pues encantada, Araceli. Si yo tuviera que admitir que viniera mañana una persona distinta a las que vienen en el servicio de ayuda a domicilio para estirarla de una mano, siempre suelo decir, pues la saca el brazo. Es decir, lo que quiere una persona, un cuidado de una persona con ELA, no es que le vengan a limpiar la casa, es que le cuiden a la persona con las necesidades que tengan durante las horas que sean, para que ella las pueda utilizar para cualquier otra cosa, aunque solo sea para ¿no? Bien. Y eso genera una cantidad de beneficios inmensos, porque normalmente son empresas estables, los trabajadores suelen ser los mismos, se quedan fijos en esos mismos turnos, conocen la evolución del enfermo durante todo el proceso, saben apañarse en la casa, abren los cajones, saben dónde está todo, lo saben todo. Eso es una auténtica delicia. Pero si no conseguimos estimular esa iniciativa, siempre se perderá. ¿Se perderá por qué? ¿Es que acaso alguien quiere los 290 euros para algo? Es que es más razonable, no es más razonable que te quiten los 290 euros. Pero no sé por qué insistes en los 290 euros, sinceramente. Pues te lo voy a... No, pero entiéndeme, o sea, que las cantidades son ligeramente superiores. Perdona. No voy a discutir contigo de dinero porque no es mi terreno. Ahí me ganas, pero no es la realidad que nosotros tenemos en la comunidad autónoma, ¿eh? Si aplicáis la misma fórmula nacional, sí. Y si me dices que no sabes cómo es, cuál es el importe, te diré que... No, el importe sí sé lo que es la horquilla. Sé que son los mínimos y los máximos. Claro, ¿vale? Entonces, mira, el máximo en prestación económica en el entorno familiar creo que es 417, 471 o algo así. No, a ver, espera que lo estoy buscando. Mira, una prestación por cuidados en el entorno familiar es... Vamos a ver. ¿Perdón? Grado 3 mejor. Grado 3, vale. Grado 3, el máximo son 387,64. Perfecto. ¿Y el mínimo? 290. El mínimo del grado 3, ¿sí? 175. ¿En Extremadura? Sí. Pues sí. En la Comunidad de Madrid, ya te digo, vamos. 400... No sé si lo veis. Bien, sí, no lo dudo. ¿Y aplicáis la misma fórmula? Ahí me pillas, pero te lo pregunto y mañana te mando la información. Quédate con la siguiente idea. En la Comunidad de Madrid, aplicando la fórmula de la Comunidad de Madrid, sí, para recibir la prestación económica máxima, que creo que recordar que son 417, necesitas tener la economía mínima. Y la economía mínima, creo recordar que aplicando la fórmula me daban algo así como 542. Aquel que tenga solo 542 euros de ingresos, es decir, un indigente, puede recibir la prestación económica máxima. Ahora bien, ¿cómo se recibe la mínima? Pues tendrás que tener muchísimo dinero para tener la mínima. Pues no, es que funciona la horquilla de la función hasta el límite de los 700 euros mensuales. Los documentos que te envié. Sí, los he visto. Te iba la fórmula. ¿Y cómo se aplica? Si aplicáis esa misma fórmula, que es la que viene en el BOE, tiene que ser para todos igual, salvo que cambien los parámetros por arriba o por abajo, ¿no? Es decir, lo que quiero con esto decir es que para una persona de nuestra entidad que está requiriendo 33.000 euros de coste de cuidadores año, sí, el hecho de recibir 250 euros, 290 el mínimo, es muy poco dinero. Sí, es tan poco que si no los intercambia por 70 horas de cuidados
a domicilio, comete un error. Porque es mejor desprenderse de esa cantidad tan pequeña y tener esas 70 horas que en el mercado valen muchísimo más. Pero no solo valen muchísimo más en el mercado, sino que bien podría mantener a una persona de forma cuasi permanente, aunque luego no es tan fácil, que venga en el mismo horario todos los días y los fines de semana también, y año tras año, y cuando se va de vacaciones, ¿por qué la sustituye? Por nadie, porque no tiene solución. No, nosotros, por ejemplo, no. Cuando tú trabajas con una prestación económica vinculada de ayuda a domicilio, las vacaciones de la trabajadora se cubren por otra trabajadora de la empresa. Es obligatorio. Claro, pero es que nadie de los que estamos aquí la aceptaríamos. Si no tiene el bagaje vale. anterior, no nos fiaríamos de ella de ninguna manera. Vale, eso es otra cuestión. Nos valdría para venir a limpiar, pero si es que nosotros estamos hablando de lo que tú hablabas de la profesionalización de la atención personal. Pues nosotros estamos hablando de la atención personal. La atención personal no tiene precio dentro del... Es lo mejor que tenemos. Fíjate que poco, pero es lo mejor. Desde mi punto de vista, es una opinión personal. Todos aquellos que no utilizan esta figura pueden estar desperdiciando un poco ese dinero, porque los 290 euros no van a ningún lado. ¿Sabes? En cualquier caso, lo que estamos hablando son de muchas necesidades, de grandes necesidades. Grandes necesidades, y que no son sociales. Clara, verás, se enfada conmigo Lola cuando digo esto. Si no nos hubiera echado de su sistema, el sistema sanitario, no se hubiéramos conocido. Y es una pena tenerlo que decir así. Yo no culpo a nadie de todo esto. Es más, de culpar a alguien, personalmente culparía a los que nos dirigen, a nosotros, por caer en estas trampas tan saduceas de decir, vamos a darles el oro y el moro, y aquí detrás no hay nada, porque prácticamente no puede haber nada, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? En cualquier caso, la única vía de solución que nosotros podemos tener para alcanzar mejores cuotas, porque has definido muy bien tanto el sistema de la autonomía personal, vinculándola a la prestación vinculada al servicio, como de la prevención, se nos escapa, señores, no nos encaja tampoco. La verdad es que finalmente vamos a tener ninguno. Yo hablaba con Clara tiempo atrás, me parece, no, más bien fue con Lola, la posibilidad de que nosotros pudiéramos proyectar alguna idea sobre el proyecto piloto, de hacernos un T1 particular, una iniciativa de un proyecto piloto de vivienda tutelada con personas con ELA, que fuera... ¿Y por qué tenemos que encargar eso al sistema social si eso es sanitario? Que tampoco, no sé cómo se encaja esto, pero parece que solo el sanitario hace estas cosas, cuando en realidad nosotros, si estamos allí, no es porque tengamos necesidades económicas, la mayoría. Los que nos podamos permitir ir allí, nos vamos abandonados por el sistema sanitario. ¿Me entendéis? Sí. Esto es lo que tenemos que nosotros que valorar. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar a hacer un turno de palabras. A ver, yo sí que difiero un poco del análisis que hace Salvador. Me parece que una cosa es que el origen de la ELA es un problema sanitario, pero conlleva un entramado de problemas que no son solo de salud. Es decir, hay que cambiar los roles familiares porque probablemente alguien tiene que dejar de trabajar para atender al enfermo. Hay que adaptar la vivienda en muchos casos, la persona deja de trabajar, hay un menoscabo en la situación económica porque pasa a pensionista. Es decir, creo que las consecuencias de la ELA no son estrictamente sanitarias. Y a mí me parece, a lo mejor es por deformación profesional, porque yo soy trabajadora social, que, que no pasa nada porque uno tenga que acceder al sistema social. Y también me parece que la ELA es una enfermedad, por lo menos aquí en Extremadura, Marco y Lola creo que pueden corroborarlo,
no es una enfermedad que tengan solo los que tienen determinado poder adquisitivo. Nosotros aquí en Extremadura tenemos a gente en situaciones económicas de pensión no contributiva y enfermos de ELA, es decir, de 300 y pico euros y enfermos de ELA. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tiene cabida en el sistema sociosanitario. Otra cosa es que el sistema sociosanitario funcione fatal. Diagnóstico que comparto, ¿vale? Pero creo que es una enfermedad que conlleva un montón de situaciones también sociales, ¿vale? Sí, no dejas de tener razón. Comparto la opinión de Inmaculada. Yo también la comparto, pero siempre preferiría ir a pedir a la puerta de la Catedral de San Pedro en Roma que a la puerta de una iglesia de barrio. Lo que ocurre es que en San Pedro de Roma no te dejan, ya sabes que los echan. Es decir, el sistema social no tiene dinero, porque si lo tuviera, ya lo repartiría. Mientras que el sistema sanitario no tiene problema. ¿Por qué no tiene problema? Porque puede ser deficitario en la enormidad. En la enormidad. Fijaros, si mañana se necesitan 1.000 millones más, que creo que han sido cerca de 1.400, para cuidar, para pagar lo de la hepatitis, la COVID. H o lo que sea, o la COVID o lo que sea, directamente el Estado manda, porque sanidad es otra cosa. Y el sistema social es algo que se considera débil, que se considera que si no tiene dinero ya se aguantan ellos solos. Nada más que por eso lo decía Inma, porque hay que ir a donde está la fuente. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Que el sistema sanitario nos daría el dinero? Y yo siempre estoy soñando, No, claro que no, pero se lo tendría que dar al social. Pero se lo daría para nosotros, ¿no? Digo yo, no se lo daría para otros. Claro. Pero, a ver, siempre vais a tener... yo, desde luego, pienso que la coordinación sociosanitaria es lo que debería plantearse. Pero esa coordinación sociosanitaria es verdad que en estos momentos en el Estado español está casi en mantillas, está en los papeles, nos hartamos de escribirlo, pero luego no se hace cuerpo, ¿vale? Pero es cierto que hay muchas necesidades sociales porque desgraciadamente la ELA no entiende de clases sociales, y yo veo expedientes de personas que, como aludía antes Inmaculada, pues tienen capacidades económicas muy bajas y otras que también pasan por mis manos con capacidades económicas mucho más altas, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que ir a esa coordinación sociosanitaria. ¿Vale? Ahora, siempre tendríais que tener en cuenta que si estamos en un estado social, la capacidad económica va a ser un elemento en juego, de modo que lo lógico es que el que más tiene reciba menos. Eso es una norma social siempre, ¿no? Aunque desgraciadamente en este caso la patología afecte a todos por igual, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, eso estaríamos hablando de otra cuestión. Bueno, en cualquier caso, la idea es reivindicar algo, hacer algo, no quedarnos parados como años. Por supuesto. Y alertar a nuestros pastores de que hasta les toman el pelo con una estrategia nacional llevada al Congreso de los Diputados, ¿entendéis? Y también es la expresión que yo deduzco de todo lo que os he leído. Si a mí me vienen a decir que me van a vender eso, por eso pago 0. No pago ni el papel en el que está escrito. Y llevamos 3 años esperando algo que no se va a poder producir porque quien dice esas cosas desconoce casi con seguridad cuáles son los engranajes del sistema de la administración del Estado, lo difíciles que son de mover, como para decir que una cosa es imperativa de la noche a la mañana porque un médico da un diagnóstico, al día siguiente está la siguiente persona con un pie en la puerta de su domicilio. Eso no tiene ningún sentido. Pero tiene el sentido de, digo yo, que quedar bien y que a alguien le aplaudan, pero el objetivo es no admitir estas cosas porque nos hacen perder el tiempo a todos, ¿no? Bien. Nosotros, evidentemente, el dinero está en el fondo de todo.
si nosotros, nuestra realidad, tenemos una lista de espera de personas para valorarse en dependencia de 6.000 personas pendientes de valoración, ¿vale? Y tenemos una lista de espera de 7.000 personas pendientes de que le paguemos la ayuda. Eso, desde mi punto de vista de funcionaria, es escandaloso, pero la realidad es que necesitamos más medios, más dinero y sobre todo más personas. Entonces, una de las cuestiones que yo discutía esta mañana con mis compañeros era: está muy bien que el plan de choque nos venga a dar más dinero, pero por favor, que ese dinero también venga acompañado de más empleados públicos que gestionen, porque la realidad es que la gestión es tremendamente compleja y farragosa. Si a mí alguien me pidiera opinión, yo diría, por favor, señores, anulen ustedes la ley de dependencia, elimínenla por completo y empiecen de nuevo, porque la reforma de la reforma de la reforma del recorte ha dado lugar a un procedimiento tan sumamente complejo, con tal cantidad de expedientes, las personas que siguen teniendo grados y niveles, las personas que ya solo tienen grados, los anteriores al decreto 2012, en fin, hay tal cantidad de complejidad que los empleados públicos, bueno, somos imprescindibles en eso, pero realmente debería ser todo el proceso mucho más simplificado, ¿no? Está claro. Pero bueno.